Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Quiero agradecerles el hecho de estar conectados en esta ocasión para que juntos podamos tomar un pasaje de la Biblia para meditarlo como lo hacemos día tras día. Bienvenido sea, hermano y hermana y jóvenes que escuchan este programa. Agradecidos con el Señor porque ya nos ha permitido terminar un mes. Hoy es jueves 1 de octubre, gracias a Dios. Ya el tiempo va avanzando y junto con ello pues los deseos y el deseo más bien y el ánimo de continuar creciendo en nuestra vida espiritual y en nuestra relación con el Señor. Eso debe de animarnos y motivarnos siempre. Bien, hermanos, pues vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Salmo número 98. Salmos número 98, ya pues literalmente llevamos 98 programas de meditación de la Biblia. Llevamos 98 con el de hoy. Ese es el número del Salmo y es el número de grabaciones que se han desarrollado hasta la fecha, después de que comenzó la cuarentena y el distanciamiento social. Qué bueno es Dios, es muy bueno y muy bondadoso al permitirnos tiempo de devocional de la Biblia para poder aprender de Dios y poder entender cómo Dios trabaja y cómo Dios obra y cómo uno puede mantenerse pues cerca del Señor y animado y sosteniéndose, quiero decir, cerca de Dios. El salmo de hoy, hermanos, que nos va a ocupar es el versículo 1, Salmos 98:1, que a la letra dice: Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Quiero que notemos, hermanos, la segunda parte del versículo 1. Dice: Cantad a Jehová cántico nuevo, y el énfasis está aquí en la segunda parte, porque ha hecho maravillas. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos este día. Gracias porque a pesar de que el clima está cambiando, te agradecemos, Señor, porque tú siempre permaneces estable. Tu palabra, tus promesas siempre, Señor, permanecen y podemos disfrutarlas y podemos tener la experiencia individual de poder ser el objeto, Señor, de tus maravillas sobre nuestras vidas. Padre, te ruego que bendigas la siguiente meditación. Danos comprensión y poderlo meditar con detenimiento. Señor amado, te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Siempre en la vida buscamos razones y nos preguntamos por qué suceden las cosas. Podemos llamarle la curiosidad del ser humano o el deseo de conocer más. La metodología de estudio nos lleva a buscar motivos y razones para argumentar ciertos hechos. La ciencia busca motivos, la medicina busca causas, y en la vida cotidiana siempre vamos a estar al pendiente y buscando respuestas, y para encontrar las respuestas a determinada situación, a determinada circunstancia, a determinado acto, etcétera, etcétera, pues tenemos que ir al porqué, es decir, pensar y buscar informarnos acerca de los motivos por los cuales suceden las cosas. ¿Por qué, nos preguntamos, sucede esto? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se enfermó? ¿Por qué lo despidieron? ¿Por qué ganó fulano de tal la votación? ¿Por qué no crece fulanito? ¿Por qué nos enfermamos? Y llenamos nuestra cabeza y nuestro intelecto de cuestionamientos, y todo radica en el por qué. Buscamos motivos. Es importante analizar las causas de lo que ocurre, de lo que hacemos, de lo que creemos. En el caso, por ejemplo, de la doctrina bíblica, pues es importante no solamente creer en algo, sino saber el por qué lo creemos.
No solamente decir, bueno, yo creo en Dios, bueno, ¿por qué crees en Dios? O decir, yo creo en la iglesia local, bueno, ¿por qué crees en la iglesia local? O ¿por qué yo creo en la escatología, es decir, en los aspectos que la Biblia enseña que están por venir? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué hacemos lo que hacemos en la iglesia? Por ejemplo, ¿por qué cantamos? ¿Por qué oramos? ¿Por qué se lee la Biblia en la iglesia? ¿Por qué nos reunimos los cristianos en un templo y que tiene bancas? ¿Por qué un púlpito? ¿Por qué un altar? ¿Por qué instrumentos como los que tocamos en la iglesia? Y nos llegamos a preguntar también por qué ofrendamos, por qué diezmamos, por qué damos a la obra misionera, por qué nos saludamos los que bien nos amamos. Buscamos respuestas y la Biblia siempre nos dará, si bien no nos dará una solución, nos dará una respuesta a determinados aspectos, situación. En el versículo 1, el versículo que ya leímos, nos da una respuesta. Dice, cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. El pueblo de Dios, no hace mucho lo mencionaba, el pueblo de Dios, llámese Israel, y en la actualidad, pues, el pueblo de Dios me refiero a la iglesia, todos aquellos creyentes en la dispensación en la cual estamos viviendo. En el Antiguo Testamento, no solamente el pueblo de Dios a Israel, sino aquellos también que no pertenecían al pueblo de Israel, pero que de alguna manera fueron salvos porque se arrepintieron. Siempre los hijos de Dios, mejor dicho, con esta expresión, se ha caracterizado en todas las edades y en todas las generaciones por muchas cosas. Una de ellas es por cantar a Dios, por cantar. David tocaba instrumentos musicales, mandó fabricar instrumentos musicales, creó algunos. Él tenía un arpa y sabía tocar el arpa y lo hacía muy bien. Cantaba, los salmos son composiciones que David hizo, no todos obviamente, no todos los salmos fueron composiciones de David, hay varios escritores. A lo que voy es que encontramos en la Biblia músicos, por ejemplo, en Asaf era un músico cuando el pueblo de Dios iba en el desierto. Los levitas eran los que conformaban los cantores, es decir, el coro que adoraba al Señor mientras el pueblo de Israel iba a ofrecer sacrificios al Señor. En el cielo, por ejemplo, se nos habla de que los ángeles cantan y tocan instrumentos también, etcétera. Así que el pueblo de Dios hasta la fecha, hermanos, ha cantado. David mandó a hacer un coro muy grande, una orquesta para adorar al Señor. Salomón, cuando inauguró aquel templo que por años lo estuvo construyendo y finalmente se terminó, entonces hicieron un culto de dedicación para ese templo a la gloria del Señor. Y dice la Biblia que por mucho tiempo se estuvo preparando un coro de los levitas y una orquesta con los instrumentos que el pueblo de Israel tocaba en aquel entonces. Nehemías, por ejemplo, muchos años años antes y años después, el pueblo de Dios, Esdras, Nehemías, se caracterizaron por adorar al Señor con instrumentos y cantar al Señor. Apocalipsis nos habla también y nos enseña y nos recuerda que los hijos de Dios que están en el cielo, que estaremos en el cielo y que están ahora mismo, no solamente los ángeles de Dios, sino los hijos de Dios, dice que cantan a Dios. El Salmo dice, canten a Jehová cántico nuevo. Lo que nos está diciendo la Biblia, hermanos, es que el creyente, el Hijo de Dios, sus santos, debemos de tener siempre el buen hábito, no la costumbre, el buen hábito, porque si nos acostumbramos a algo, normalmente, usualmente cuando hacemos algo por costumbre, es algo que se vuelve ya mecánico, sin utilizar la razón, las emociones, el entusiasmo. Por eso digo el buen hábito. El cristiano debe tener el buen hábito de cantar a Dios, cantarle bien, no en base a las emociones, en base a lo espiritual, controlados
restringidos, movidos por el Espíritu de Dios morando en uno. Cantad a Jehová, dice la Biblia, cántico nuevo. Ese cántico nuevo no lo vamos a mirar hoy, pero ese cántico nuevo es un cántico que no lo hemos cantado, por eso es nuevo. Es un cántico que vamos a alabar, con el cual vamos a alabar y cantarle al Señor cuando estemos en gloria, ya en el estado de la eternidad. Será un cántico que aprenderemos y le entonaremos al Señor. Pero dice cantad, cántico nuevo, es decir, un cántico único. A Dios se le canta algo singular, algo dedicado especialmente para Él. Y bueno, bajo los parámetros establecidos en las Escrituras, a Dios se le ofrece nuestro canto. ¿Por qué cantamos en la iglesia, hermanos? Bueno, hay una razón. Dice la Biblia, cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. A Dios hay que cantarle, a Jehová hay que cantarle, es la misma persona, al Señor hay que cantarle. Y hay una razón por la cual le debemos de cantar al Señor, no solamente adorar a través de la música, sino del canto, de nuestra voz acompañada de instrumentos musicales si se tienen. Y la razón que nos presenta la Biblia en este versículo es porque Dios ha hecho maravillas. Es interesante, la palabra que se tradujo al castellano como maravillas es una palabra que utilizó el salmista en su idioma que él lo redactó y hablaba, que sencillamente o literalmente significa ser grande o ser difícil o ser maravilloso. Dice en la Biblia, lo que está diciendo este versículo es que a Dios se le debe de cantar porque Dios ha hecho maravillas. Es decir, Dios es un Dios grande que ha llevado a cabo y lleva a cabo situaciones difíciles. Dios hace maravillas, Dios hace lo difícil porque Dios es grande. Pensamos en cuando hay una dificultad, acudimos a Dios en oración porque sabemos que nosotros no podemos hacer lo que está a nuestro alcance, ya no lo podemos llevar a cabo. Está fuera de nuestras fuerzas el poder arreglar una situación, entonces decimos, Señor, yo ya no lo puedo hacer. Haz tú lo que yo no puedo hacer. ¿Qué le estamos diciendo al Señor? Señor, tú eres un Dios de maravillas, es decir, tú eres un Dios grande que sabe hacer y llevar a cabo y arreglar las cosas difíciles. Eso significa maravillas. Ser grande, pero también llevar a cabo situaciones difíciles. Dios tiene poder suficiente para hacer lo difícil. Nosotros no podemos, nosotros hacemos las cosas difíciles, ¿no? Los seres humanos somos tan complicados, somos tan contreras y somos tan problemáticos que nosotros lo que hacemos es hacer las cosas difíciles, pero Dios lo difícil lo convierte en fácil. Nosotros decimos, Señor, yo no puedo, haz tú lo que yo no puedo, y decimos, Señor, es que yo no puedo convencer el corazón, la mentalidad de aquella persona para que reciba a Cristo. Yo no lo puedo hacer, eso es algo difícil para nosotros. Dios dice, yo lo voy a hacer, lo difícil para ti, yo te lo voy a hacer fácil. Y Dios hace esa maravilla porque Dios es grande. Dios convence a aquel hombre, Dios convence a aquella mujer, Dios convence a esa persona. Y entonces Dios lo transforma cuando éste decide acercarse a Cristo o al Señor. Así que nos presenta la Biblia, hermanos, una razón por la cual debemos de cantar al Señor. Y es porque Dios ha hecho maravillas. Tenemos que cantar. Ahora que no estamos viniendo al templo, a los cultos, yo siempre les he animado y uno parece disco rayado y todos los pastores también tratamos de animar en nuestras transmisiones a las congregaciones, a usted hermano, a usted hermana, a ti joven, señorita, a que canten en casa y a que traten de estar concentrados en la transmisión del culto para cantar y cantar a Dios con todo el corazón. Porque Dios nos ha hecho muchas cosas. Dios lo difícil para nosotros lo ha hecho fácil. Y esa es una razón por la cual la Biblia presenta para que le cantemos a Dios. Hay cristianos que aún teniendo el himnario frente, pues no les sale la voz. Yo no sé si les da pena o que lo escuchen los hermanos o les da pena cantar o dicen, bueno, es que no sé si soy entonado o entonada
o murmuran o sencillamente no abren el himnario cuando deberíamos. Tenemos razones suficientes y de sobra, queridos hermanos, para cantar al Señor. No debemos ser rebeldes a la palabra de Dios. No debemos cerrar nuestro corazón a cantar a Dios. No esperemos tener una buena voz o tener cierta entonación o estudiar bel canto o prepararnos con un maestro, una maestra de voz para poder. Qué bueno sería. No estoy diciendo que hay que desechar esos aspectos. Si tenemos recursos, si tenemos el medio y la manera de preparar nuestra voz para cantarle mejor a Dios, gloria a Él, qué bueno. Pero si no tiene los recursos, no espere a tenerlos para cantar a Dios. A Dios tenemos que cantarle. He estado en iglesias donde ha habido niños, 5, 6, bueno, más grandecitos, 7, de 7 a 10, 11 años. Algunos pequeños que aún no saben leer, pero se saben de memoria los himnos. Recuerdo que hace muchos años estuvimos en una iglesia y allá en algún pueblo, muy interesante, en un poblado quiero decir, muy interesante porque en los cultos venían unos hermanitos chiquitos, los 3 hermanitos, no hermanos en la fe, ¿no? Hermanitos en la carne, los niños, entre 5 y 8 años aproximadamente, y me acuerdo que con su trajecito, con su corbatita, ellos se paraban con su papá o con su mamá en las primeras bancas, sillas del templo, y cuando cantábamos, los que más se escuchaban eran los niños. Tenían o tienen unos pulmones para cantar. Y se sabían de memoria todos los himnos que cantaban en los cultos. ¡Qué impresionante! Algunos de ellos hoy enseñan la Biblia, están predicando, son futuros pastores o futuros evangelistas o futuros misioneros, pero ya están enseñando la Biblia en su iglesia, en las transmisiones en internet. Y eso porque desde chicos decidieron cantar a Dios con todo su corazón. No les importaba si los estaban viendo, si los estaban escuchando, si estaban entonados, si estaban desentonados, si estaban en tono o no. A ellos lo que les interesaba era cantar. Hoy ellos están en los caminos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque decidieron en un momento dado de su vida cantar a Dios. Quizás no sabían ellos que Dios hacía maravillas, por eso debía de cantarle. Pero usted y yo lo sabemos ahora y tenemos razones de sobra, repito, para cantar a Dios. Hermano y hermana y joven, señorita, yo le animo y te animo a que no dejes de cantar a Dios. Canta en el templo, canta en tu casa cuando esté en la transmisión, canta cuando vaya en el carro, hermano. Vaya, cante cuando vaya, esté trabajando, cante cuando pueda, porque algún día, dijo Salomón, nos van a venir días malos en los cuales digamos, no tengo en ellos contentamiento. Van a venir días en los cuales nuestra voz ya no va a ser la misma. Nuestra entonación ya no la vamos a tener. Las fuerzas vocales ya no la vamos a tener. Vamos a ir perdiendo facultades. Vamos a declinar por la enfermedad, por la edad, por lo que sea. Pero ahora que tenemos fuego, fervor, fuerza, dedicación, intelecto, razón para cantar y adorar al Señor, hagámoslo de todo corazón, cantemos al Señor ese cántico nuevo, porque Dios no solamente ha hecho maravillas, nos ha hecho maravillas. Vamos a orar. Padre, gracias por este versículo, ayúdanos a ser conscientes de que a Dios le debemos de cantar con todo el corazón, porque ha hecho maravillas, cosas difíciles, Dios las ha llevado a cabo. Bendícenos en este jueves por la noche, o quizás ya viernes, que alguien esté mirando el video. Te agradecemos, Señor, lo bueno que eres con nosotros, en el dulce nombre de Cristo.